Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo lleno de males, de tinieblas y deshonestidad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. En esta maravillosa noche estamos aquí una vez más con ustedes para transmitir este programa radial llamado Cierre de Programaciones. Para nosotros un gusto, un honor, un placer servirle al Señor y sobre todo a llegar a sus hogares, ¿verdad? Van a disculpar por el audio que les mandé, pues estábamos en la estación equivocada y gracias a Dios pues ya corregimos los errores. Y que todo sea para la honra y gloria del Señor, mis amados hermanos. En esta maravillosa noche estamos con un placer enorme de poder meditar en la palabra del Señor en estas horas de la noche, ¿verdad? Estaremos hablando acerca del libro de Juan. Pues hemos empezado un estudio acerca del libro de Juan y estaremos meditando lo que es Estamos en el capítulo 1, versículo 3, Jesús, el creador de todas las cosas. Gloria sea al Señor, que Dios sea glorificado a través de su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez de la congregación de West Palm Beach. Cualquier información que usted desea lo puede hacer a mi número de teléfono, el 561-768-3551, o también a través de los contactos que tenemos vía internet, como es Facebook, WhatsApp y también en la página de la radio. Entonces ahí estaremos para servirles. Encantado, ¿verdad? Pues vamos a ir al Señor entonces en una oración en esta maravillosa noche, mis amados hermanos y amigos. Gloria sea al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos, Padre, ese privilegio de poder estar una vez más ante tu presencia, Padre, para servirte, Señor, para glorificarte, Padre, para poder meditar en tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Padre, que estarán escuchando este audio y que lo escucharán en un futuro, Señor, como también para nuestros amigos, Padre Celestial. Padre, te damos gracias por la salud de nuestro hermano Mendieta, Señor, por la salud de nuestro hermano Aldo, Padre. Te rogamos por la recuperación de ellos, Padre Celestial. Asimismo, también, Padre Eterno, te rogamos, Padre, que tu palabra, Señor, pueda, bendito Dios, edificar, Padre, los corazones, Señor, de nuestros hermanos y amigos, Padre Celestial. Te pedimos bendición por esta radio, por los planes de esta radio y los proyectos, Señor, por todas las vías de internet donde está llegando, Padre Celestial, porque tú así lo has querido, Padre. Bendice a todos los administradores, Padre, a los que están dispuestos para trabajar con toda la tecnología también, Señor, a todos los expositores también, Padre, sean bendecidos cada uno, Señor, y sus familiares también, Padre Celestial. Gracias te damos, amado Dios, en esta maravillosa noche. Te rogamos, Padre, que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor, en el nombre santo y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.
pronto iré de estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré, Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Amén, gloria sea al Señor, mis amados hermanos y amigos. Gracias por su sintonía una vez más. Este es su programa Cierre de Programación. Estamos aquí con todo gusto, con todo honor de poderles llevar a ustedes, ¿verdad?, esta transmisión a través de la radio, vía internet. El propósito de estudiar la palabra del Señor es estudiar sobre todo el libro de Juan, ¿verdad? Entonces estamos con ese propósito de estudiar todo el libro de Juan y esperando en Dios que Dios nos ayude, ¿verdad? Como ya vimos algunos de los motivos por qué Juan, ¿verdad?, presenta al Señor Jesús de una manera tratando de demostrar a todo lector y a todo creyente la gloria del Señor Jesús. Ese es el propósito del apóstol Juan, mostrar la gloria del Señor Jesús, ¿verdad? Que el Señor Jesús sea, que el lector, como también el oyente de la palabra del Señor pueda entender, ¿verdad?, que Jesús es la gloria de Dios, que Jesús es Dios en toda su divinidad y en toda su esencia, por las simples razones, como ya lo vimos según Mateo capítulo 28, 12, si no me equivoco. Los judíos no creían que el Señor Jesús resucitó, aunque ellos sabían muy bien, ellos estaban convencidos que Jesús resucitó. Pero ¿qué hicieron? Dice la palabra del Señor que pagaron, ¿verdad?, a los guardias que estaban velando el sepulcro para que ellos dijeran que fueron los discípulos los que vinieron a raptar el cuerpo. Bueno, entonces esa es una de las razones, la incredulidad del pueblo de Israel. No quisieron reconocer que Jesús era Dios, no quisieron reconocer que Él era el Hijo de Dios, no quisieron reconocer que Él era el Mesías, según la pregunta que el Señor Jesús les hace a ellos en Marcos 12:32 en adelante. Y también otro de los motivos muy fuertes es también que también existían los gnósticos, tanto en el pueblo judío como en el pueblo gentil, ¿verdad? Existían los gnósticos, y la creencia de los gnósticos es que la materia es eterna, que el universo no necesitó de un creador, ¿verdad? Esto es uno de los motivos por qué el apóstol Juan también presenta al Señor Jesús como el creador de todas las cosas, dando a entender que la creación, el universo, tiene un principio, y esto lo ha demostrado la ciencia. Eso significa que la palabra del Señor va más adelante de la ciencia, y eso demuestra la veracidad también para el creyente, porque si el apóstol Juan dice que tuvo un principio, es porque antes del principio no existía nada más que la eternidad. Entonces se necesitó de un creador, y esto lo confirma la teoría científica a partir del año 1960 por luchas científicas, ¿verdad? Ellos llegaron a una conclusión teórica, ¿verdad?, que el universo tuvo un comienzo, que hubo un principio donde empezó a existir el tiempo. Entonces Juan va hasta la eternidad para decirle a aquella gente incrédula de aquel entonces, como a las personas que no creen en el tiempo actual, que hubo un arquitecto. Por eso la palabra principio, que viene del idioma griego, significa eso, arquitecto. Se necesitó de alguien experto en las matemáticas. Entonces todo viene de Dios, ¿verdad? La ciencia, el hombre la estudia, la descubre, pero todo ya está ahí. Alguien trabajó antes con esa herramienta. Eso demuestra que las matemáticas, alguien las usó en el principio, y fue nada más y nada menos que Jesús, el enviado de Dios. Porque la palabra dice que Él creó todo, ¿verdad? Él creó todo. Algunos comentaristas bíblicos dicen que si el sol quedara un poquito más lejos, nos congelamos y en la tierra no hay vida.
Si el sol hubiera quedado un poquito más cerca, nos chamuscamos y no hubiera vida. Entonces significa que hubo un arquitecto perfecto que no cometió ni siquiera un mínimo error, ¿verdad? Pero como todo tiene un principio, todo tiene un final. Está diseñado esta tierra para que llegue a su final. Y en esto hemos tenido que ver los humanos, ¿verdad? Cómo nosotros hemos vivido sobre este planeta. Bueno, entonces está diseñado que tiene un final. Y la ciencia también nos dice que el planeta se va a desvanecer, que también el planeta va a desaparecer en algún momento. La ciencia no alcanza a ir más allá, pero la Sagrada Escritura nos da detalles, ¿verdad? Ya la palabra lo ha dicho, que esto va a desaparecer, se va a desintegrar. ¿Por qué razón? Porque no es eterno, ¿verdad? Solamente hay un Dios todopoderoso, el creador de todo. Solamente Él es eterno. Y tiene la vida eterna para todo aquel que cree en Él. Este es el verdadero motivo por qué el Señor Jesucristo vino. Porque Él es la vida. Entonces, si nosotros creemos en Él, podemos alcanzar la vida eterna. Y cuando este universo se desatomice por completo, desaparezca por completo, porque la ciencia dice que este universo va creciendo. Si va creciendo es porque va a llegar a un tiempo donde va a terminar, donde ya no va a haber más, ¿verdad? Va a desaparecer. Y eso es lo que la ciencia alcanza a estudiar. Pero la Sagrada Escritura va más adelante. La Sagrada Escritura nos enseña a nosotros con detalles cómo y cuándo será y por qué será, ¿verdad? Cuando el Rey de Gloria se manifieste, ¿verdad? Cuando esta tierra dice que no puede contener la gloria del Señor Jesucristo, la palabra dice que todo va a desaparecer, se va a desatomizar todo. ¿Por qué razón? Porque la gloria y la majestad del Creador de los cielos, cuando aparezca por segunda vez, destruirá por completo este planeta. No lo podrá soportar nada. Todo va a huir ante su presencia, dice la palabra del Señor. Y nosotros seremos mudados, ¿verdad? Seremos arrebatados, seremos llevados con Él a su trono de gloria. Esto es lo más importante, hermanos y amigos, que el Señor es el creador de todas las cosas, que Él no solamente crió este universo, Él no solamente crió este planeta, sino Él también dice la palabra del Señor que se fue a crear, ¿verdad? Una casa, a hacer moradas. En la casa de su Padre hay muchas moradas para nosotros. Él dice en Juan 14, me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Lo puede hacer el Señor? Por supuesto que sí. ¿Por qué razón? Porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Todas las cosas son a través del Señor Jesucristo. Si no hay Jesús, no hay vida, no hay creación. Entonces eso demuestra, hermanos y amigos, que tenemos plenamente la esperanza, la convicción de que a nosotros nos espera una morada celestial, algo celestial. Cuando ya nosotros traigamos nuestro cuerpo glorioso, nuestro cuerpo transformado, estaremos ante la presencia del Señor para siempre y por la eternidad. Esto era una de las metas porque el apóstol Juan presenta al Señor Jesucristo como el creador de todas las cosas, por la simple razón de que existían los gnósticos que no creían en un creador, que creían que la materia es eterna y que creían que Jesús no vino en carne y sangre. Entonces estamos en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 3 en adelante. Ahí vamos a meditar la palabra del Señor unos 20 o 30 minutos, porque para poder avanzar, ¿verdad? Ya hemos visto lo que es el versículo 1, el versículo 2, donde nos habla del verbo, ¿verdad? Ya estudiamos qué quiere decir verbo. Y la palabra verbo no solamente aparece en el griego, también aparece en el arameo y en el hebreo que usaban los interpretantes de la ley, ¿verdad? Entonces, todo eso viene de allá, y cuando ellos lo usaban para referirse a Dios, para no mencionar el nombre de Dios. Entonces Juan, como un verdadero judío, nos presenta a nosotros el verbo de Dios, ¿verdad? Dando a entender que Jesús es Dios, porque así lo enseñaba la Torá, así lo usaban los intérpretes de la ley. Entonces nos quedamos aquí ahora en el versículo 3. La palabra dice ahí, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria sea al Señor. Tenemos un Dios creador de todas las cosas, y es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la primera carta de Corintios es una línea que estaremos llevando. Es un pasaje bien importante que el apóstol Pablo le citó a los hermanos de Corintio, donde dice, hay un Dios y Padre de donde proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Esto incluye la vida. Si no
estuviera el Hijo, no hay vida. No hay vida. Porque todo lo creado, todo lo que usted ve en esta tierra y todo lo que no vemos, todo lo que sabemos que hay en el cielo, fue creado por Él. Fue creado por Él porque Él es el dador de la vida. Si no hay un Hijo, no hay vida. Por eso el apóstol Juan dice que Jesús, dice el apóstol Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Y Juan capítulo 1, versículo 14, que después lo vamos a estudiar, dice que el Verbo fue hecho carne, o sea, la vida. Dios, el dador de la vida, el creador de todo, fue hecho carne. Gloria sea al Señor. Fue hecho carne. Entonces, todas las cosas proceden del Padre, pero todas las cosas son por medio del Hijo, por medio del Señor Jesucristo. Si no hay Hijo, no hay vida. Si no hay Jesús, no hay vida, no hay creación, no hay universo, no hay tiempo, no hay nada, porque todo viene de Él. Todo viene de Él. Cuando el hombre lo descubra, ya el Señor Jesús lo dio todo. Entonces, en esto consiste la palabra cuando dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dando a entender que hay un principio en la creación. ¿Por qué razón? Porque los gnósticos creían que la creación, que la materia es eterna, ¿verdad? Que la materia es eterna. Y algunos tienen esa creencia en el tiempo actual. Y estos gnósticos eran judíos. También habían gnósticos judíos y también habían gnósticos gentiles. Entonces entendemos que el Evangelio de Juan fue escrito alrededor del año 90, con esa mira de demostrar, de refutar toda esa enseñanza, esa creencia, ¿verdad? Que la materia es eterna y que no necesitó de un creador, por supuesto. Entonces el apóstol Juan presenta al Señor Jesucristo como el creador de todas las cosas. El creador de todas las cosas. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, Señor Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tratando de decir que si no hay Hijo, no hay creación, no hay creación. Entonces, Él es, hermanos y amigos, el creador de todas las cosas. Este universo tuvo un creador, tuvo un principio, tuvo un diseñador, y fue nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor, nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es la palabra del Señor, hermanos, y qué manera tan poderosa y tan gloriosa como el apóstol Juan presenta a nuestro Señor Jesucristo. Y de esto se trata todo el Evangelio de Juan. Todo el Evangelio de Juan se trata de demostrar que Jesús es Dios. Esa es la mira del apóstol Juan, demostrar que Jesús es Dios. Todo el Evangelio de Juan, a través de sus obras, a través de sus prodigios, a través de todo lo que él habló, a través de todo, Juan trata de presentarnos a Jesús como Dios, porque lo dice la palabra. Entonces en el mismo libro de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, que creyendo esto, alcanzaremos vida en su nombre, en su nombre. Tenemos que conocer a Jesús, cómo es Él, quién es Él. Él es el creador de todas las cosas. Si nosotros no creemos eso, entonces estamos dudando de Jesús. Y aunque confesemos el nombre de Jesús millones de veces, dice el apóstol Juan que este libro se escribió para eso, para que creamos que Él es el Hijo de Dios. Gloria sea al Señor, mis amados hermanos. Entonces, la meta de estudiar este libro también es estudiarlo de una manera sencilla, paralela, usando los textos paralelos de las Sagradas Escrituras. Entonces hemos visto el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas. Aquí el apóstol Juan nos está presentando a nosotros todas las cosas. Podríamos nosotros hacernos las preguntas, ¿cuáles cosas? El universo, los planetas, los árboles, las personas, los animales, todo lo que es creado, ¿verdad? Pero a veces nuestra imaginación no va más allá. Entonces es necesario usar los textos paralelos de las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a ver la enseñanza de otro apóstol, para concordarlo con la enseñanza, para reforzar la enseñanza del apóstol Juan. Ahora vamos a ver la enseñanza del apóstol Pablo, otro apóstol tremendo, grande y poderoso en la palabra de Dios, también demostrando que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Dice la palabra ahora en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 3 y su texto paralelo Colosenses capítulo 1 versículo 16. Vamos a preguntarnos entonces, ya tenemos el punto número 1, Jesús es el creador de todas las cosas. Ahora vamos a pasarnos al punto número 2 y nos hacemos la pregunta, ¿cuáles cosas? ¿Qué cosas Jesús crió? ¿Verdad? Espero que se esté escuchando el audio en radio
y estoy haciendo una prueba en Facebook. Esta es una prueba también en Facebook, porque cuando usé el Facebook la otra vez en la tableta no funcionó, porque estaba usando dos dispositivos. Entonces estoy usando un solo dispositivo en la radio y en Facebook, a ver si funciona, ¿verdad? Vamos a ver entonces Colosenses capítulo 1, versículo 16. Podríamos entonces, para tener claro qué cosas crió el Señor Jesús, de qué cosas está hablando el apóstol Juan. Aquí Juan nomás nos menciona que son todas las cosas, pero ahora el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16, que es el texto paralelo al del apóstol Juan, dice la palabra del Señor así: porque en él fueron criadas todas las cosas. Colosenses 1:16. Porque en él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sea dominio, sea principado, sea potestad. Todo fue criado por medio de él y para él. Gloria sea al Señor. Alabado y glorificado sea el Señor, hermanos. Como dos apóstoles, ¿verdad? Dice que el testimonio de 2 o 3 es válido según la ley. Y aquí estamos viendo cómo lo presenta el apóstol Juan, como el creador de todas las cosas. Nos presenta Juan a nuestro Señor Jesucristo. Y lo confirma el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? ¿Cuál era el problema de que Pablo escribiera también en Colosenses 1:16? Antes de empezar el libro de Juan, también estudiamos lo que era el libro de Colosenses. Algunos hermanos creo siguieron los audios y algunos no. Pero también el libro de Colosenses, la mira del apóstol Pablo, escribir el capítulo número 1 y el capítulo número 2 de la carta de los Colosenses, es para refutar también la doctrina de los gnósticos. También se estaban metiendo los gnósticos en la iglesia de los Colosenses, en la congregación de los Colosas. Ellos no creían que hay un cielo, ellos no creen que hay un cielo, no creían que hay un cielo, ellos no creían que la materia es criada, que la materia fue criada, ellos no creían que el Señor Jesús vino en carne y sangre. Entonces era necesario que Pablo refutara esas enseñanzas, porque ya los hermanos de Colosas habían aprendido el evangelio verdadero de parte de Epafroditas, ¿verdad? Epafroditas había sido el maestro de la congregación de Colosas. Ellos conocían a Cristo Jesús, pero se habían levantado gnósticos, falsas enseñanzas, predicando que no existe un creador, que la materia es eterna, que Jesús no vino en carne y sangre, sino solamente en apariencia de carne, pero en realidad no vino en carne y sangre, que no hay un cielo, ¿verdad? Todas esas teorías. Entonces el apóstol Pablo escribe la carta de los Colosenses, el capítulo 1 y el capítulo 2, para refutar la mala creencia de los gnósticos, y con esa mira, el apóstol Pablo escribe entonces en Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en él fueron criadas todas las cosas, porque en él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por medio de él y para él. Todo fue criado por medio de nuestro Señor Jesucristo y para él. Entonces quiere decir que sin él no hay vida. Por eso la carta, el mismo apóstol Juan en el capítulo 1 y versículo 14 dice que el verbo fue hecho carne. O sea, la vida fue hecho carne, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, por amor a usted y por amor a mí, Él se hizo carne, se manifestó. Entonces, Él es el creador de todas las cosas, tanto visibles, las que podemos nosotros ver, como también las cosas invisibles, las que nosotros no podemos ver, ¿entiende? Y esto, antes las personas no creían que existían cosas invisibles. No creían que existían cosas invisibles, pero a través de los descubrimientos científicos se ha llegado a entender que existen cosas invisibles que nosotros no podemos ver, como por ejemplo la energía. No se ve, ¿verdad? No se ve. Pero cuando la convierten en luz la podemos ver, ¿verdad? Porque la luz es energía, pero en sí no se ve. No se ve, podemos ver su potencia, su reflejo, pero si no lo crean de esa manera no podemos ver la energía. Entonces existe la energía. Existen muchas cosas que nosotros no podemos ver en este universo. Pero también existen las cosas, ¿verdad?, que nosotros no podemos ver, que están en los cielos. ¿Y qué cosas hay en los cielos? Dice la palabra del Señor. Aquí en la carta de Colosenses,
capítulo 1, versículo 16 dice, porque en él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Dice, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Eso significa que hay cosas invisibles que nosotros no podemos ver. Ahora dice, sean tronos, ¿verdad? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Cuáles no podemos nosotros ver entonces? Los tronos, ¿verdad? Los tronos nosotros no los podemos ver, pero existen tronos. ¿Dónde? En los cielos. Luego dice entonces, existen principados, ¿verdad? Los principados nosotros tampoco lo podemos ver. Existen potestades. Las potestades tampoco nosotros lo podemos ver. Sabemos que existen serafines, porque así lo menciona la Sagrada Escrituras, pero son cosas invisibles para nosotros porque no lo hemos visto. Existen los ángeles, pero no lo hemos visto nosotros. Lo narran las Sagradas Escrituras que algunos vieron ángeles, ¿verdad? Sabemos que el Señor Jesús usa a sus ángeles para cuidarnos a nosotros, ¿verdad? Dice que algunos hospedaron ángeles en el tiempo antiguo, sin saber que eran ángeles, porque es que los ángeles nosotros no los podemos ver. Ellos tienen el cuerpo de gloria, y cuando Dios decide que se manifiesten al quien Dios quiere manifestarlo, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas, hermanos, potestades, tronos, coronas, principados, porque dice que hay muchos rangos, hay diferentes rangos, ¿verdad? Hay ángeles y hay arcángeles. Y no solamente hay, como dicen algunos, solamente el arcángel Miguel. No, porque la palabra dice principados, y cuando la palabra está hablando de principados, está hablando de que hay diferentes grados, ¿verdad? Que hay más de un solo arcángel, hay varios. Aunque la Sagrada Escritura solo menciona a Miguel y a Gabriel, ¿verdad? Pero en sí la palabra del Señor nos dice que hay rangos que el Señor crió, pero todo fue creado por medio del Señor Jesús. Luego dice potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Acuérdense que Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades, ¿verdad? Existen potestades del mal también, los que se rebelaron contra Dios, los que no quisieron permanecer en la verdad. Nuestra lucha también es contra ellos. No lo podemos ver, pero existen, ¿verdad? Existen, dice la palabra del Señor. Entonces, el punto aquí es refutar la enseñanza de los gnósticos y dar la verdadera enseñanza, que nuestro Señor Jesús es el creador de todas las cosas, todas las cosas. Entonces, si Él es el creador de todas las cosas, concluimos fácilmente que Él no puede ser criado, ¿me entiendes? Y si Él no puede ser criado, entonces Él es eterno, entonces Él es Dios, completamente se puede entender así, porque si Él es el quien cría todas las cosas proceden del Padre, pero todo es por medio del Hijo. Eso significa que Jesús no fue criado. Eso significa que Jesús no empezó en Belén de Judá, porque el apóstol Juan lo presenta en Juan capítulo 1, versículo 3 como el creador de todas las cosas. Y todas las cosas no fueron criadas en su venida a Belén de Judá, como algunas personas creen que Jesús tuvo su comienzo en Belén de Judá nada más, ¿verdad? Esto es una falsa enseñanza del modalismo también, que enseñan que el Hijo vino en forma de Padre, cuando no es así. Jesús existía de la eternidad, fue engendrado, pero no criado. Y engendrar no significa criar, ¿verdad? Engendrar significa cambiar de vida. Entonces el Señor dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, que Él dejó su trono de gloria, su vida de Rey Todopoderoso, su vida gloriosa, lo dejó para tomar un cambio de vida y venir a manifestarse en carne y sangre, por amor a usted y por amor a mí, para podernos salvar de nuestros pecados. Entonces Él no fue criado, porque Él es el creador de todas las cosas en el cielo, en la tierra, tronos, coronas, principados y potestades. Todo fue creado por el Señor Jesús. Eso significa que Él es Dios, y esto es la mira del apóstol Juan, presentar en todo el evangelio del libro de Juan que Jesús es Dios sobre todas las cosas y que Él es eterno. Esa es la mira del apóstol Juan para refutar a los gnósticos y para refutar también las enseñanzas modalistas. Entonces estamos viendo los textos paralelos, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje más. En Efesios capítulo 1, versículo 16, otro texto paralelo también al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 16 en adelante. Vamos a ver qué nos dice Efesios.
Amén. Gloria sea al Señor, mis amados hermanos. Ahora vamos a ver la carta del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria y su herencia en los santos. Amén. Aquí la palabra dice que el apóstol Pablo, su deseo era que los hermanos de Efesios, ¿verdad?, se les fuera abierto el entendimiento, la sabiduría, para que ellos pudieran conocer completamente a nuestro Señor Jesucristo, que es exactamente lo que el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, quiere que nosotros conozcamos, que conozcamos a Jesús en toda su esencia, en toda su divinidad, para que no tengamos duda, que tengamos una verdadera convicción de que Él es Dios. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de Efesios. Ahora dice el versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, ¿verdad? Porque si nosotros no creemos que Él es el creador de todas las cosas, si nosotros no creemos que hay cosas en los cielos, entonces no tenemos una esperanza segura. Pero a través de las cartas, a través del apóstol Juan, a través del apóstol Pablo, sus cartas a Efesios, su carta a Colosenses, su carta a Filipenses, todas las cartas del apóstol Juan nos presentan una promesa a nosotros, para todos los que hemos creído, en el cielo, ¿verdad? Entonces, conociendo a Jesús, podemos conocer todas las riquezas que Él tiene, ¿verdad? Toda la gloria de su herencia que Él tiene para nosotros. Gloria sea al Señor. Sigue diciendo la palabra en Efesios 1:19. ¿Cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Luego dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. ¿Cuál es la superminente grandeza? Dice el versículo 19. Y poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora dice: porque todo principado, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, gloria sea al Señor, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es lo más interesante ahora, amados hermanos y amados amigos, que están escuchando la palabra del Señor y que van a escuchar el audio en un futuro. Lo más interesante es aquí, lo más interesante es esto, hermanos, que nosotros, los creyentes y los que van a creer todavía en un futuro, estamos en el plan de Dios, ¿me entiendes? Estamos en el plan de Dios. Aparte de que Jesús es el creador de todas las cosas, ahora dice la palabra del Señor que Él se sentó a la diestra del Padre por el poder de la fuerza de su superminencia que operó resucitándole de los muertos. Acordémonos que Juan capítulo 10, versículo 11 en adelante, si no me equivoco, por ahí está, dice que Él tiene poder para poner su vida por sí mismo, y Él tiene poder para poderla tomar de nuevo. Ese poder que operó en Cristo Jesús, ese mismo poder, dice la palabra del Señor, dice: la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese mismo poder, hermanos, que resucitó a Cristo Jesús, ese mismo poder que tiene al Señor Jesús sobre toda autoridad, sobre toda potestad. Por eso Jesús no se puede comparar con un ángel. Jesús no se puede comparar con un arcángel.
Jesús no se puede comparar con ninguna cosa creada, porque Él es el creador de todas las cosas. Entonces ese magnífico poder que nuestro Señor Jesús posee y que hace que Él esté sentado a la diestra del Padre, ese mismo poder hizo que usted y yo, los creyentes, ahora pasemos a formar parte de su cuerpo. Esto es lo más interesante. Pasemos a formar parte de su cuerpo, dice la palabra en el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que la iglesia ahora, el poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, ese mismo poder, hermanos y amigos, nos ha dado a nosotros ahora el poder de ser cabeza sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, dice la palabra, sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora la iglesia también tiene esa supereminencia. La iglesia ahora también está sobre todas las cosas. Por eso no importan las luchas, las pruebas que usted pueda estar pasando. Usted tiene ese poder porque Dios lo ha dado. Somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Confiar, creer que todas las cosas, ahora nosotros somos cabezas de todas las cosas. ¿Qué nos falta a nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Si ya creímos, tener fe, perseverar, para el último día también tomar nuestro cuerpo glorioso y estar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Esto es lo más interesante para el creyente. Luego dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria sea al Señor. O sea, nosotros ahora los creyentes, por la fe en Cristo Jesús, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo Jesús. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Solamente Jesús puede llenar todo. Solamente Jesús es toda la plenitud. Por eso cuando el hombre no cree, nosotros somos la creación de Dios. Pero una cosa es ser criado y otra cosa es pasar a ser hijos. Dice la palabra que ahora Jesús nos ha hecho hijos de Dios. Entonces, hay un vacío en el hombre antes que venga la vida. Porque no conoce la vida aún. Tiene vida, pero no conoce qué es la vida. Fue criado, pero no conoce quién es su criador. Gloria sea al Señor. Aleluya. Esto es lo más interesante y este es el propósito del apóstol Juan y este es el propósito del apóstol Pablo. Que nosotros conozcamos que hay un creador, que nosotros conozcamos que hay un dador de la vida, que nosotros conozcamos que hay una plenitud que llena todo en todo. Entonces el hombre, antes que venga Jesús, no conoce la vida, cree que tiene la vida, no conoce su creador, no sabe cómo fue creado. Es necesario, amado hermano y amigo, que nosotros nos acerquemos a Jesús. Por eso los gnósticos pensaban que la creación, que el universo se formó solo, que el universo es eterno, y ellos se creían sabios, pero no eran plenos. Había un vacío en sus vidas, y era necesario que ese vacío fuera lleno, y solamente Jesús puede llenarnos ese vacío, mis amados hermanos, mis amados amigos. Cuando nosotros entonces entendemos que Jesús es el creador de todas las cosas, creemos que Él es la plenitud de todo, entonces venimos a Él y ese vacío es lleno a través de su Santo Espíritu. Entonces el hombre empieza a conocer su creador, empieza a conocer cómo fue formado, empieza a conocer la vida, y la vida ya no es como antes la decía, la vida no vale nada, porque esa es la creencia del hombre. Por supuesto que la vida vale mucho, porque Jesús es el dador de la vida. Hay una eternidad, mis amados hermanos. Hay una eternidad, mis amados amigos, que el Señor Dios Todopoderoso lo puso en sus manos, en las manos de su creación, y usted tiene el derecho de tomarla o dejarla. Usted tiene el derecho de que sus ojos sean abiertos a la luz que va más allá de la ciencia, porque la ciencia uno puede sacar a la luz que hay vida fuera de ese universo. La ciencia explora que si hay vida en otros planetas, pero no llega a la conclusión de que si sí hay vida o no hay vida en otros planetas. Pero la palabra de Dios dice que hay vida fuera de este universo. Hay vida, mis amados hermanos, porque Dios está en los cielos de los cielos.
Y cuando este universo se desintegre, se desatomice por la gloria de Jesús, nosotros, dice la palabra del Señor, que seremos arrebatados, seremos transformados en un cuerpo glorioso, que es la verdadera vida eterna, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces sí existe la vida más allá, la plenitud, la confianza, la esperanza. Pero para eso tenemos que venir a Cristo Jesús. Gloria sea al Señor, mis amados hermanos. Aquí estamos viendo la parte más importante, la misión de Jesús, la misión de los apóstoles, dar a conocer a Jesús como el creador de todas las cosas, para que el creyente crea y venga a ser parte de su cuerpo, entienda toda la riqueza, toda la gloria que el Señor tiene allá en los cielos para cada uno de nosotros, y pueda tener esa convicción y esa esperanza sobre quién es nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a leer otro texto paralelo a Efesios, al Evangelio de Juan. Estábamos en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Vamos a ver Hebreos capítulo 1, versículo 2. Gloria sea al Señor, hermanos y amigos. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Otro escritor. Entonces, aquí hay varios testimonios que nos enseñan a nosotros que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es eterno, que Jesús es Dios. Vamos a ver Hebreos capítulo 1, versículo 2. Si usted está siguiendo la lectura, el estudio, estamos estudiando el libro de Juan de una manera sencilla, usando los textos paralelos de las Sagradas Escrituras. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 3 nos tira como un texto paralelo la carta de Colosenses capítulo 1, versículo 16, y Colosenses 1:16 nos tira a Efesios 1:20 al 23. Entonces, dándonos a entender que Jesús tiene toda autoridad, todo dominio, que no se puede comparar con nada de lo que está criado, sea en el cielo, sea en la tierra, porque Él es el creador de todas las cosas, y que nosotros somos parte ahora de su cuerpo, de su herencia, y estamos también, nos dio por cabeza sobre todas las cosas, dice la palabra, a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que nosotros también estamos en los lugares celestiales. Ya estamos allá, hermanos. Ya solamente estamos esperando que el tiempo llegue, el momento, ¿verdad?, adecuado, cuando el Señor ha puesto en su corazón, en su voluntad, aparecer por segunda vez y llevarnos. Ya está todo preparado. El Señor dice que lo está preparando, ¿verdad? Juan capítulo 14. Ahora vamos a leer entonces Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria sea al Señor. Ahora dice la palabra del Señor que Dios en este tiempo nos habla. Ya no nos habla por medio de profetas, ya no nos habla por medio de ángeles, ya no nos habla por medio de espíritus que se manifiestan en los hombres. Esto es falso. Ahora nos está hablando directamente por el Hijo. Por eso Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, dice que aquel verbo fue hecho carne. ¿Y cuál era la opción? Venirnos a dar el Evangelio, para que nosotros ahora creamos, ¿verdad?, que hay un Dios creador de todas las cosas y podamos alcanzar la salvación. Dice entonces, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo entonces? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Pero solamente el universo? No, porque ¿qué dice Colosenses 1:16? Que Él hizo todo también lo que está fuera de ese universo. Sean tronos, sean coronas, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho por medio de Él, porque sin Él nada de lo que fue hecho es hecho. ¿Por qué razón? Porque Él es la vida. O sea que Jesús es el autor de la vida. En Él está la vida. Del Padre proceden todas las cosas. Del Padre proceden todas las cosas. Pero en Jesús está toda la vida. Todo es por medio de Jesús. Entonces aquí vemos a Dios en unidad. Y el escritor del Evangelio de Juan, como también la carta de Colosenses, como ahora el escritor de Hebreos, lo que nos tratan de demostrar a nosotros es que Jesús es Dios, en unidad con el Padre, ¿verdad? Esto es lo que ellos nos tratan de mostrar a nosotros, la deidad, la divinidad, la esencia del Hijo de Dios, Jesús. Entonces es importante que nosotros creamos en la divinidad, en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor.
Otro pasaje más para cerrar entonces nuestra meditación en esta maravillosa noche de Juan capítulo 1, versículo 3. Está aquí mismo en Hebreos capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 10. Gloria sea al Señor, hermanos y amigos. Espero que puedan entender el estudio. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 10. De esta manera: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. Por quien todas las cosas subsisten. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Gloria sea al Señor. Ahora aquí nos dice, mis amados hermanos y amigos, y esto es la parte más importante también para el oyente, para el conocedor de las Sagradas Escrituras, para el meditador de las Sagradas Escrituras. Dice la palabra del Señor: porque convenía, escuche bien, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Por cuya causa son todas las cosas. ¿Y por quién todas las cosas subsisten? ¿Por quién todas las cosas subsisten? Por el Hijo, porque Él es la vida. Si no existe el Hijo, no hay vida, no puede subsistir nada sin el Hijo. Si no está el Hijo, no existiéramos nosotros, ni usted, ni yo, ni nada de lo que es criado. Entonces dice la palabra, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Ahora, ¿quién nos lleva a nosotros a la gloria? Porque el Padre dice que está en luz inaccesible, según Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 14, si no me equivoco, o 17. Que el Padre habita en luz inaccesible, a Él nadie lo vio jamás, y nadie lo va a ver jamás, porque esa es la voluntad de Él, ¿verdad? Pero hay alguien que se manifestó, mis amados hermanos, y que su mira es llevar muchos hijos a la gloria del Padre. Entre ellos estamos usted y yo, y esto es lo más maravilloso que nos enseña la Sagrada Escrituras. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Gloria sea al Señor. Entonces, era necesario que nuestro Señor Jesucristo padeciera, ¿verdad? Aflicciones, porque Él es nuestro Salvador. ¿Y cuál era el propósito? Llevarnos a la gloria. Por eso dice entonces el versículo 11, porque el que santifica porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Gloria sea al Señor. Los hijos que Dios me dio. Solamente, hermanos y amigos, a través de nuestro Señor Jesucristo se puede allegar al Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si no es por el Señor Jesús, no se puede ir al Padre. El problema está aquí, que nosotros debemos creer en Jesús, en toda su deidad, en toda su divinidad. Porque no se puede ir a Jesús sin el Padre. No se puede ir al Padre sin Jesús. Como algunos quieren ir al Padre, dejando a un lado a Jesús. Esto es imposible. Por eso es necesario que el lector y el oyente de la palabra del Señor conozca a través de las Escrituras quién es Jesús. Jesús es el creador de todas las cosas. Y la misión de Jesús fue venir para que nosotros podamos llegar a la gloria eterna. Para que nosotros también, dice la palabra del Señor, podamos, bendito Dios, podamos, dice la palabra del Señor, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿verdad? Muchos hijos a la gloria. Entonces, hermanos y amigos, por medio de nuestro Señor Jesucristo es el camino a la gloria. Y Él es el creador entonces de todas las cosas.
según las referencias que hemos visto en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 3, es ahí donde estudiamos, mis amados hermanos y amigos, en esta maravillosa noche. Fue ahí donde estudiamos nuestra lectura, ¿verdad? Nuestro estudio. El escritor del Evangelio trata de demostrarnos que Jesús es el creador de todas las cosas. Por tanto, trata de que el creyente y el oyente puedan entender que Jesús es Dios sobre todas las cosas, tratando de demostrarnos su gloria y su preexistencia, porque si todas las cosas fueron creadas por medio de Él, eso significa que Él existía antes de todas las cosas. Eso significa que Él es eterno juntamente con el Padre. Gloria sea al Señor. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a ir ahora entonces a llevar las peticiones de oración que nos han hecho a través de la radio. Gloria sea al Señor. Gracias por su sintonía, mis amados hermanos. Este ha sido parte de nuestra meditación en esta maravillosa noche. Vamos entonces a continuar con nuestras oraciones, ¿verdad? Que vamos a estar llevando en esta maravillosa noche a través de nuestro cierre de programación. Gloria sea al Señor, que para eso estamos, ¿verdad? En esta maravillosa noche. Vamos a entonar un himno y luego vamos a entrar entonces a nuestras peticiones de oración. Ven a cantar conmigo, somos un pueblo unido. Alza tu voz y canta para el Señor, para el Señor, para el Señor, para el Señor. Ven y dame tu mano, ven a cantar, hazme sentir hermano, ven a cantar, que todo es posible si hay amor, si hay amor, si hay unión, si hay unión. Ven, canta conmigo, une tu voz en alabanzas para el Creador, que llegue al cielo esta canción que da alegría. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra que ha sido leída, Señor, en esta maravillosa noche. Perdónanos, Padre, por nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Padre, que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre Celestial. También te damos gracias, Padre, por nuestros hermanos que siempre están confiando en ti, Señor. Seguimos orando por nuestros hermanos de la familia de nuestro hermano Aldo, los hermanos mexicanos, Padre Celestial, por la obra y las maravillas que tú haces entre ellos, Padre, por su recuperación, Padre Celestial, por Valdemar Ruiz Alvarado, su recuperación, por Joel Mexicanos también, por Adrián Mexicanos, por Mercedes Mexicanos, por Lidia Morales y su salud, Padre. Gracias por todos ellos, Señor. Obra acá en cada uno de ellos según tu voluntad, Padre. Y también por el papá de nuestro hermano Aldo, Señor, para que él crea, bendito Dios, y pueda venir, Señor, a tus pies prontamente, Padre Celestial. Asimismo, Señor, también te damos gracias, Padre Celestial, por la salud del papá de nuestra hermana Jessica Meireles, Padre Celestial. Gracias por el papá de ella, bendito Dios. Te pedimos que lo sigas bendiciendo, que lo sigas ayudando, Padre Celestial, y que bendice a sus familiares, Padre Eterno. También a nuestra hermana Flor Mendoza, Padre Celestial, también te pedimos, Señor, por la familia de ella, por la familia espiritual de ella, bendito Dios, por la vida espiritual de ella, por sus necesidades que puedan tener ellos, Padre, en su vida espiritual, como en su vida material también, Papá Dios. Bendícelos grandemente a ellos, cúbralos, Señor, según las necesidades que ellos tengan puedan ser añadidos, Padre, conforme a tu voluntad. Te seguimos pidiendo por nuestro hermano Arturo Peña Nieto, Señor. Usted también sabe cuáles son los deseos de nuestro hermano, las necesidades familiares que él tiene. Sea bendecido nuestro hermano, Padre, conforme a su deseo y conforme a tu voluntad, Padre. También por nuestra hermana Flor, nuestra hermana Susi Flores, Padre Celestial, que nos pide petición también, Padre Eterno. Bendice a nuestra hermana. Bendícela grandemente, Señor. Te pedimos, Padre, que su salud sea establecida, Padre, y que todo apuro, Señor, toda enfermedad, Padre Celestial, sea alejado de nuestra hermana, Señor. Gracias por la confianza, bendito Dios, que nuestros hermanos tienen en ti, Padre Eterno. Bendícelos grandemente, Señor. Tómales en cuenta su fe, Padre Celestial.
También te pedimos por nuestro hermano Chuy Alvarado, Señor, por su familia, por sus planes, por sus proyectos, Padre. Bendícelos en gran manera, Señor, seas tú con ellos, bendito Dios, y prospéralos, Padre, según tu voluntad, Padre Celestial. Bendice a nuestra hermana María Elena Zarate también, Señor, por su salud y por su familia, bendito Dios. Bendícelos grandemente, Padre. Usted sabe la necesidad de sus hijos, Señor. En tus manos encomendamos a nuestra hermana, Señor. Bendice a nuestra hermana Surima Chacón también, Señor. Te damos gracias por ella, Padre Celestial, por su hijo Roberto López, que está en Chile, Señor. Te pedimos que pongas todas las cosas, Señor, a su alcance, conforme a la necesidad que él tenga. Y bendice a su mamá, bendice a toda su familia, Padre, para que no estén preocupados, Señor. Y tú puedas, bendito Dios, socorrer a nuestros hermanos y a su hijo también, Padre Celestial. También por nuestro hermano Simón Torres, Señor, por su familia, por su trabajo, Señor, por la situación que él está pasando, Señor. Te pedimos, Padre, que las obras de Satanás, del enemigo, Señor, sean alejados, Señor, de los compañeros de trabajo que él tiene, Señor. Que la paz y tu amor permanezcan en los corazones de ellos y en la vida de nuestro hermano, Padre, para que toda potestad del mal sea alejado de nuestro hermano, Señor. También te damos gracias, Padre, por nuestro hermano Daniel, Padre Celestial, por las peticiones que nuestros hermanos han hecho acerca de nuestra hermana Blanca Hinojos, Padre, porque ella ha salido con éxito de la cirugía, Señor. Sin embargo, te pedimos, Padre, que tú siempre estés alrededor de ellos, Señor, de su familia y de sus hermanos también, Padre. Bendícela en gran manera, Señor. Gracias por la salud de nuestra hermana. También por María Isabel Cruz Hernández, Padre Celestial. También oración por Laura Cerda, Padre Eterno. Ellos confían plenamente en ti, Padre. Por nuestra hermana Lisbeth, Señor Rodríguez, que está embarazada y tiene también, Señor, un embarazo riesgoso, Padre. Pero lo ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. También por Carlos Méndez, Señor, y su amigo, Padre Celestial. Por Bonnie Romero, Padre Eterno. Ellos también te piden, Señor, para que tú bendices a sus amigos que están allá en Hawái, Padre Celestial. Te piden, Padre Celestial, que tú hagas la voluntad tuya, Señor, en cada uno de ellos, Padre Celestial. Usted sabe cuáles son las necesidades que ellos están pasando, por qué motivo están en ese lugar. Te pedimos que tú los guardes, que tú los ayudes, Señor. También bendice a nuestro hermano Carlos Méndez y a Bonnie Romero, Señor. Sean bendecidos, Padre, y sean concedidos, Señor, los deseos de sus corazones, Padre Celestial. También te damos gracias por la salud de nuestro hermano Mendieta, Padre, por la salud de nuestro hermano Aldo, Señor. Te pedimos que se sigan recuperando de una manera grande, de una manera conforme a tu voluntad, Padre. También te pido, Señor, por mi familia, Padre. Gracias por mi vida, por la vida de mi esposa, por mis niños, Señor. Gracias, Padre, por mi suegra, por la abuela de mi esposa, Señor, por la abuela de mi esposa, por Guillo, Señor. Te rogamos, Padre, para que mi suegra, Señor, siga teniendo también una pronta recuperación, Señor. También te pido que bendices, Padre, a toda la familia de mi esposa, Señor, que también el día de ayer, bendito Dios, falleció la mamá de ellos, Padre Celestial, la abuela de mi esposa también, Padre. Te rogamos, Padre, que tú los guardes, que tú los cuides, consuela sus corazones, Señor, y a nosotros nos des la posibilidad, Padre Celestial, para que también podamos asistir, Señor, al estado, Señor, de Alabama, Padre, donde se estará realizando, Señor, los funerales de nuestra hermana, Padre Celestial, que sabemos, Padre Celestial, que no está muerta, Señor, porque en ti ya nadie muere, Señor. Tu palabra dice que todos estamos vivos, Señor, porque somos parte de tu cuerpo, Padre Celestial, y tú no eres Dios de muertos, sino Dios de vivos. Alabado y glorificado sea tu nombre, y ayúdanos, Padre, a entender esa esperanza, ese misterio, Señor, que está encerrado en cada uno de los que han creído, Padre Celestial, que algunos lo podemos entender, otros no, Padre, pero esa es tu promesa, Señor. Sabemos muy bien, Padre Celestial, que estamos en tus manos, Señor, para siempre, no por mientras vivamos corporalmente, sino tu palabra es promesa de vida eterna. Gracias, Padre, gracias por este programa. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, para que podamos, Señor, seguir transmitiendo este programa a través de radio internet, como también, Señor, a través de Facebook Live. Padre, gracias te damos, alabado y glorificado sea tu nombre, y toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre, en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez, de la congregación de West Palm Beach. Van a disculpar por el audio en Facebook, me acaban de informar que no se escuchaba. Bueno, nadie me avisó, ¿verdad? Pero esto lo podemos arreglar, podemos borrar el video, ¿verdad? Dios los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos entonces hasta la próxima. El siguiente estudio estará basado en Juan capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dios los bendiga. Amén
Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha hallé en su amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó.